Pocas personas presentes en esa iglesia sabían lo que pasaba por la mente de Sofía Invierno en ese instante. El vestido blanco que llevaba había sido elegido con sumo cuidado meses antes, cosido a mano por una costurera de confianza de su madre, y ajustado en 3 ocasiones para garantizar que cayera con perfección. El maquillaje ligero realzaba la serenidad de su mirada, y el ramo, con rosas colombianas, era del mismo tipo que su padre llevaba a su madre en todos los aniversarios de boda. Todo había sido planeado para ser el inicio de una nueva vida. Pero cuando el sacerdote carraspeó por tercera vez y Alejandro Hernández aún no había aparecido en el altar, las sonrisas de los invitados se transformaron en miradas inquietas. Cuando finalmente se abrieron las puertas, él entró corriendo, sin alianza, sin flores, con el rostro desencajado. Maribel se subió al pretil del edificio de la empresa. Yo no podía dejarla saltar. Fue todo lo que dijo antes de huir de nuevo, dejando a Sofía sola, frente a cientos de ojos, en la humillación más grande de su vida. Durante largos segundos, Sofía permaneció inmóvil, como si su cuerpo ya no respondiera a sus órdenes. Su mente, en estado de choque, trataba de procesar el absurdo que acababa de suceder. Sentía el sudor resbalar por su espalda, el corazón desbocado y la garganta demasiado seca para articular palabra. Cuando al fin alzó la mirada, vio las cámaras todavía grabando y los teléfonos apuntándole, y comprendió que, si no reaccionaba, aquel momento la condenaría para siempre como una mujer rechazada. Entonces respiró hondo, dio 2 pasos hacia adelante y miró directamente a los invitados. Su voz salió firme, sin titubear. Si alguien aquí quiere rescatarme de esta vergüenza y casarse conmigo ahora, lo acepto. El silencio que se instaló fue denso, incómodo, hasta que una voz grave resonó desde la última fila. «Lo acepto». Era Guillermo Hernández, tío de Alejandro, un hombre reservado, conocido por su temperamento rígido y la frialdad con que siempre trataba a la familia. Muchos pensaron que Guillermo había actuado movido por el orgullo de la estirpe, para proteger el nombre de los Hernández de otro escándalo público. Pero quienes conocían su historia sabían que él no era hombre de apariencias. Cuando avanzó hasta el altar con pasos firmes y expresión indescifrable, Sofía sintió cómo su corazón latía de forma confusa. No existía ningún vínculo afectivo entre ellos, más allá de algunas interacciones formales durante los preparativos de la boda con Alejandro. Guillermo era viudo desde hacía años y arrastraba el estigma de la esterilidad, secuela de una complicación quirúrgica en su juventud que apenas mencionaba. Sin embargo, sus ojos, al encontrarse con los de Sofía, no mostraban lástima, sino un respeto silencioso que ella no esperaba. No la tocó al situarse a su lado, simplemente le dijo al sacerdote que estaba listo. El murmullo entre los invitados fue casi ensordecedor, pero el sacerdote, tal vez más por instinto de supervivencia que por fe, continuó con la ceremonia. Y así, ante un público atónito, Sofía Invierno pasó a formar oficialmente parte de la familia Hernández, aunque por un camino que nadie, ni siquiera ella, hubiera imaginado. El inicio del matrimonio fue, como era de esperar, extraño. Guillermo mantuvo su habitual distancia emocional, pero demostró respeto hacia Sofía en cada detalle cotidiano. Nunca alzó la voz, no le impuso reglas y se aseguró de involucrarla en todas las decisiones. La mansión, que antes parecía gélida, empezó a adquirir calor con su presencia. Nuevos muebles, cuadros más coloridos, cortinas ligeras que dejaban entrar el sol. Sofía, aunque aún conmocionada, halló una paz que jamás había sentido con Alejandro, quien era apasionado, celoso y, a menudo, manipulador. Con el tiempo, las conversaciones entre ella y Guillermo dejaron de ser meramente protocolares. En las noches en que el insomnio la vencía, él la acompañaba al jardín en silencio, simplemente escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento. Fue en ese silencio
donde realmente empezaron a conocerse. Cuando finalmente intentaron ser una pareja de verdad, no hubo pasión desbordada, pero sí cariño, cuidado y un anhelo mutuo de construir algo sólido. Sofía deseó tener un hijo. Guillermo, aún sabiendo de su condición, no la desanimó. «Si eso es lo que quieres, lo intentamos», le dijo. La travesía para concebir fue larga y en ocasiones desmoralizante. Sofía se sometió a todo tipo de exámenes, tratamientos y rutinas de fertilidad posibles, mientras Guillermo la acompañaba con calma y compromiso, sin mostrar nunca impaciencia ni frustración. Durante 2 años vivieron ciclos de esperanza y decepción, marcados por pruebas negativas y consultas médicas que a menudo resultaban más deshumanas que técnicas. En ciertos momentos, Sofía sentía que intentaba llenar un vacío que iba más allá del deseo de ser madre. Era como si buscara demostrar que aquel matrimonio improbable podía dar fruto, que ella no era solo la mujer rechazada en el altar. Guillermo, por su parte, nunca la presionó. Incluso en los días en que ella lloraba oculta en el baño, él respetaba su silencio, se sentaba en el pasillo y aguardaba a que ella abriera la puerta por voluntad propia. Hasta que un día, tras ignorar un retraso, la prueba dio positivo. No hubo gritos ni euforia. Sofía simplemente entró en la biblioteca, colocó el test sobre la mesa y esperó. Cuando Guillermo vio el resultado, se acercó despacio, le tocó el rostro con ambas manos y susurró con voz firme: «Lo lograste». El embarazo trajo una nueva energía a la casa. Guillermo contrató un equipo médico especializado, adecuó varios espacios y se dedicó a garantizar que Sofía estuviera cómoda y protegida. Ella, por su parte, parecía finalmente segura de haber arraigado una nueva historia, con cimientos sólidos. Pero la noticia de la gestación se propagó, y con ella volvieron las sombras del pasado. Alejandro y Maribel, que habían desaparecido durante 3 años tras el escándalo, reaparecieron de manera inesperada en un almuerzo familiar organizado por Teodoro Hernández, el patriarca. Sofía aún cursaba el 7º mes y, aunque recelosa, decidió asistir, sobre todo por lealtad al abuelo de Guillermo, quien siempre la había tratado con respeto y cariño. A su llegada, todo parecía excesivamente civilizado. Alejandro esbozaba una sonrisa contenida, y Maribel, más delgada y con apariencia de falsa serenidad, se le acercó para saludarla. Pero el ambiente cambió en un instante cuando Alejandro, al ver la barriga de Sofía, perdió el control. La tensión se palpaba en el aire y ni siquiera hubo tiempo para reaccionar. Lo que sucedió a continuación fue rápido y brutal. Alejandro se abalanzó sobre Sofía con palabras duras y acusaciones desmesuradas. Gritaba que ella intentaba presentar a un bastardo como heredero de la familia, que quería robarle su lugar, su apellido y todo lo que le correspondía por derecho. Maribel, como movida por una ira contenida durante años, empujó a Sofía contra la pared con tal fuerza que la hizo caer de lado, cubriéndose el vientre con los brazos. Un vaso se quebró al caer al suelo. Guillermo se levantó de un salto, pero no llegó a tiempo. Alejandro pateó a Sofía cuando ella intentó incorporarse, y fue entonces cuando Teodoro, que contemplaba la escena paralizado, gritó con todas sus fuerzas el nombre de su nieto. El silencio que siguió a ese grito fue más aterrador que los golpes. Sofía yacía en el suelo, sangrando. Sus ojos estaban abiertos, pero sin foco, y su mano se aferraba al vientre como si todavía pudiera protegerlo de algo ya irremediablemente destruido. Guillermo cayó de rodillas junto a ella, horrorizado, y fue quien la cargó hasta el hospital, en silencio, con la ropa manchada de sangre y una rabia contenida. El bebé no sobrevivió. Era un niño y Sofía ya le había puesto nombre: Dante. Los médicos dijeron que ella tuvo suerte de seguir viva. Pasó varios días en observación, en un silencio casi absoluto, con la mirada fija en la pared, rechazando visitas y negándose a comer.
Guillermo no abandonó el hospital ni una noche. Pasaba horas sentado a su lado, sin pronunciar palabra, aguardando a que ella lo mirara. Cuando al fin ella volteó el rostro y encontró sus ojos, fue como si se rompe un dique. Sofía lloró como nunca antes, sin poder respirar, con el pecho estremeciéndose en sollozos. Guillermo la abrazó con fuerza y en ese instante algo cambió entre ellos. Ya no era solo el dolor por lo que habían perdido, era el peso de una violencia que no podía ser olvidada. Era la certeza de que algo debía hacerse, no por una simple venganza, sino porque dejar aquello impune significaría traicionar todo lo que habían construido. Guillermo no dijo nada esa noche, pero al día siguiente convocó a Teodoro y le informó, sin alzar la voz, que Alejandro y Maribel nunca más tendrían lugar en aquella familia. El castigo no fue inmediato, pero sí implacable. Guillermo sabía que, para que la sanción fuera completa, debía ser pública y definitiva. Con el apoyo de Teodoro, quien, pese a su avanzada edad, seguía siendo la voz más respetada de los Hernández, puso en marcha un proceso interno de expulsión de ambos agresores de la línea de sucesión familiar. Se revisaron documentos, se redistribuyeron herencias y se reorganizaron empresas. Alejandro perdió todos los cargos que aún ostentaba por derecho de nacimiento. Maribel, que residía en un apartamento de alto nivel pagado con fondos familiares, tuvo que abandonarlo con una sola maleta. Ninguno de los dos tuvo oportunidad de defenderse. Las cámaras de seguridad de la mansión habían registrado cada agresión. Sin embargo, Guillermo no estuvo satisfecho con la mera exclusión formal. Quería que sintieran el mismo miedo y la impotencia que Sofía experimentó sangrando en el suelo. Fue él quien los enfrentó en persona en el antiguo galpón abandonado de la finca, donde antiguamente se celebraban reuniones familiares. Nadie sabe con certeza lo ocurrido dentro. Los pocos que escucharon gritos aseguran que no fue Guillermo quien gritó, sino Alejandro y Maribel. Cuando salieron tambaleándose, sus rostros estaban marcados, no solo físicamente, sino por la humillación de haber sido reducidos a la nada. Sofía no pidió aquella represalia, pero tampoco la impidió. Se centró en su recuperación física y emocional, esforzándose por mantenerse en pie. Comenzó a caminar nuevamente con dificultad, asistiendo a sesiones de fisioterapia y terapia psicológica. Durante semanas padeció pesadillas, despertándose a gritos, con la mano instintivamente llevada al vientre que ya no albergaba vida. Guillermo contrató un equipo para cuidarla a tiempo completo, pero jamás la trató como frágil. Solo le decía, sobreviviste, por ahora eso basta. La frase, aunque sencilla, le resultaba un gran consuelo. Sofía volvió a dibujar, actividad que había abandonado desde la boda, llenando hojas con trazos duros, sin color, como intentando expulsar todo aquello que aún la corroía. Poco a poco, los colores regresaron. Un azul tímido en un vestido, un amarillo pálido en una flor, un verde vibrante en un paisaje. Guillermo lo veía en silencio, sin comentar, pero cada nuevo matiz en el papel era la señal de que ella seguía viva y paso a paso, reaprendiendo a existir. 3 años habían pasado desde aquella noche en el hospital. La cicatriz en el cuerpo de Sofía era discreta, pero las marcas emocionales aún surgían en ciertos silencios, en algunas miradas prolongadas que ella compartía con Guillermo al pasar frente a aquella ala. Sin embargo, en este nuevo ciclo, la vida fue acomodándose con una ligereza inesperada. Sofía volvió a involucrarse en los proyectos sociales de la Fundación de la Familia Hernández, esta vez centrada en el acogimiento de mujeres víctimas de violencia doméstica. Dio conferencias, organizó eventos, creó folletos educativos. Se ganó el respeto más allá del apellido que llevaba. Guillermo, siempre más reservado, aparecía solo cuando era necesario, pero su orgullo por la mujer que ella se había convertido era evidente. Fue en ese periodo, ya sin expectativas, cuando llegó la sorpresa.
Un nuevo embarazo, natural, sin tratamientos. Sofía dudó en contárselo a Guillermo durante las primeras semanas. Tenía miedo, pero ya no era la misma mujer de antes. Cuando finalmente se lo confesó, lo hizo con serenidad, de pie en la terraza de la casa, contemplando el cielo matutino. Guillermo, al escucharla, no pronunció palabra alguna. Solo la abrazó por detrás y la sostuvo así, en silencio, durante largos minutos. El nacimiento de Elena fue distinto a todo lo que habían vivido. Sofía entró en trabajo de parto, rodeada de los profesionales en los que confiaba, con Guillermo a su lado, sujetándole la mano en todo momento. Al escuchar el primer llanto, ambos rompieron a llorar sin vergüenza. La bebé era sana, con ojos oscuros y rasgos marcados. Teodoro fue el primero en visitarlos, ya con el cabello completamente blanco y pasos más lentos, pero con una sonrisa sincera. «Esta niña es el futuro de nuestra familia», dijo él, acariciando con ternura el cabello de Sofía. La celebración de bienvenida a Elena se programó para un fin de semana en el campo, en la antigua casa de veraneo de los Hernández. Estuvieron todos, empleados, amigos, beneficiarios de los proyectos sociales. Sofía, con un vestido azul claro, llevaba a la niña en brazos, mientras Guillermo la acompañaba con expresión serena. Fue un momento de renacimiento, de confirmación de que la vida seguía adelante, pero no todos estaban allí para celebrar. Al caer la tarde, un murmullo interrumpió la música de fondo. Alguien sucio, descalzo y con el rostro marcado por antiguas heridas, pedía hablar con Sofía. Alejandro apenas resultaba reconocible, su piel reseca, la ropa hecha jirones, el cuerpo encorvado por el tiempo y el dolor. Las miradas se volvieron hacia él, muchas de conmoción, otras de repulsión. Guillermo fue el primero en acercarse, como si quisiera instintivamente alejarlo de Sofía, pero ella, sosteniendo con firmeza a su hija, indicó que estaba bien. Alejandro se arrodilló con dificultad ante ella y sus ojos, ya sin la arrogancia de antes, la buscaron. «No tengo nada más, solo me queda pedir perdón», murmuró con voz ronca. Guillermo apretó los puños, pero permaneció inmóvil. Sofía no respondió de inmediato. Simplemente observó a aquel hombre destruido y comprendió, con fría claridad, que su perdón no cambiaría nada de lo que ella ya había reconstruido. Él ya no tenía poder sobre ella. «Ya no formas parte de nuestro mundo», contestó con firmeza. «Yo ya he encontrado la paz que tú nunca vas a entender». Y se dio media vuelta, retornando al interior de la casa sin derramar una sola lágrima. Pocas horas después, Alejandro fue hallado muerto detrás del antiguo granero. Se había ahorcado con una tira de tela improvisada, anudada a una de las vigas. Junto al cuerpo encontraron una pequeña bolsa con sus pertenencias y una carta manuscrita. Era una disculpa, pero también una confesión. Decía que había odiado a Guillermo desde la infancia por su impecable conducta, por ser respetado sin esforzarse, por amar en silencio. Admitía que envidiaba a Sofía desde el día en que ella llegó a la mansión por primera vez. Reconocía que toda la tragedia que había causado nacía de su orgullo herido, de su necesidad patológica de ser el centro de todo. «Nunca fui lo bastante hombre para ella. Y tú siempre lo fuiste, tío», escribió con trazos temblorosos. Concluía deseando que Elena creciera libre del peso del apellido que él había mancillado. Cuando Guillermo leyó la carta, no mostró reacción. Simplemente se la entregó a Sofía, quien la guardó en una caja sin revelar si la perdonaba o no. La historia de Alejandro terminaba allí, pero la de Sofía no. En los días que siguieron a la muerte de Alejandro, Sofía prefirió no hablar del asunto. La noticia se propagó rápidamente en los círculos familiares y empresariales, pero dentro de la casa nada cambió. Guillermo cuidaba de Elena con silenciosa dedicación, mientras Sofía retomaba sus actividades paulatinamente, centrada en la niña y en su labor social.
El duelo por Alejandro no fue el mismo que por un ser amado, sino un cierre singular. Sentir que se cerraba un capítulo lleno de dolor, consciente de que nunca habría justicia perfecta, pero de que al menos había un final. Sofía nunca volvió a leer la carta, pero la sabía de memoria. No deseaba olvidar, solo quería dejar de vivir a la sombra de aquel trauma, y la única manera de lograrlo era avanzar con lucidez y propósito. Comenzó a escribir un libro sobre su historia, no para lucrar, sino para dejar testimonio. Era un relato directo, sin adornos, sin nombres completos, concebido para dar voz a mujeres que, como ella, habían sobrevivido a lo imposible. Elena crecía sana y curiosa. Tenía la costumbre de sentarse en el regazo de su abuelo Teodoro las mañanas de domingo, mientras él contaba historias mezclando realidad y fantasía, como si el tiempo estuviera hecho para jugar. Guillermo observaba la escena en silencio, como queriendo grabar cada detalle en la memoria. Sofía, por su parte, ya no tenía prisa. Sabía que el tiempo era aliado, que no necesitaba demostrarse a sí misma ni buscar una aceptación que antes confundía con amor. Había descubierto un tipo de fuerza distinto, aquel que no grita, que no confronta de frente, pero que perdura. Al caminar por la propiedad, con la niña en brazos y Guillermo a su lado, sentía que por fin había conquistado algo que jamás había tenido: estabilidad emocional. Era algo más que felicidad, era seguridad, solidez y sobre todo libertad. Un legado que no provenía del apellido Hernández, sino de la mujer en que ella decidió convertirse tras la caída. El reencuentro con Maribel ocurrió por casualidad, casi 4 años después de la tragedia. Sofía salía de una librería en el centro cuando la vio sentada en la acera, apoyada contra la pared con un vaso de plástico vacío en las manos. La ropa estaba sucia, el cabello escaso y los ojos apagados. Por un instante, Sofía pensó en ignorarla y seguir caminando, pero algo en su interior la detuvo. Maribel alzó la mirada lentamente. La reconoció. Intentó incorporarse, pero vaciló. «No quiero nada, solo ver si sigues viva», dijo con voz débil. Sofía permaneció inmóvil, contemplando a aquella figura destruida, recordando a la mujer que años atrás la había empujado con odio, dejándola sangrar en el suelo. Ahora la veía reducida a la sombra de lo que un día fue. No hubo abrazo ni lágrimas. Sofía respondió con la misma firmeza que había aprendido a cultivar. «Estoy viva. Y tú, si quieres, aún puedes decidir qué hacer con lo que te queda». Y se dio la vuelta sin mirar atrás. Ese encuentro no la sacudió como esperaba. Sofía regresó a casa y le contó a Guillermo lo sucedido. Él solo asintió sin juzgar. En los días siguientes retomó su rutina habitual, pero con una extraña sensación, la de que el ciclo realmente había llegado a su fin. Maribel ya no era amenaza ni siquiera presencia, era solo un eco del pasado. Sofía comprendió que la verdadera justicia no consistió en desterrar a los culpables ni en ser testigo de su caída, sino en haber sobrevivido con dignidad. Todo lo que vivió, desde el altar hasta el nacimiento de Elena, había forjado a una mujer a la que ella misma aprendió a admirar. Por primera vez, no llevaba culpa, rabia ni sed de venganza. Simplemente vivía. Y eso era algo nuevo, ligero y sorprendente. Un día, al hojear el manuscrito de su libro, encontró una nota al pie. «No se trata de quien te hirió, sino de quien decidiste ser después». La leyó, la releyó y sonrió. Era verdad. Con el tiempo, Sofía empezó a ser invitada a eventos, paneles y entrevistas. Siempre aceptaba con una condición: que ninguna pregunta versara sobre Alejandro o Maribel. Decía que su historia no trataba de ellos, sino de lo que vino después. En una de esas ocasiones, la llamaron para hablar con adolescentes de una escuela pública acerca del valor y las decisiones. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje cargado, y llegó sola.
Al terminar su intervención, una alumna levantó la mano y preguntó, ¿tuviste miedo de seguir sola al principio? Sofía reflexionó un instante y respondió con honestidad, sí, mucho. Pero descubrí que a veces el miedo es solo la certeza de que estás yendo por un camino que nunca antes te habías atrevido a imaginar. El aula guardó silencio. Después, muchos se acercaron a abrazarla. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró a Elena dormida en el sofá, abrazada a un libro. Guillermo estaba en la cocina preparando té. Eso, pensó Sofía, era la cima de la vida. No el reconocimiento público, sino la paz silenciosa de las decisiones que resultaron bien. Teodoro falleció el invierno siguiente. Sofía estuvo a su lado cuando partió, sujetando su mano y escuchando sus últimos susurros. «Fuiste mi mejor decisión», le dijo él con una sonrisa cansada. En el velorio, Guillermo pronunció un breve y directo discurso. Afirmó que el abuelo había dejado más que propiedades, había dejado valores, y que ahora era tarea de ellos preservar no los bienes, sino la integridad. Sofía observó todo con serenidad. Sabía que en ese instante se cerraba una era. Con la muerte de Teodoro, los últimos lazos con la vieja estructura familiar se desvanecían. Pero no hubo tristeza desbordada, solo gratitud. Sofía se convirtió en la administradora principal de los proyectos sociales de la fundación, rebautizada ahora con el nombre de su abuelo. Continuó escribiendo, aunque con menor frecuencia. Prefería escuchar historias. Ayudaba a otras mujeres a contar sus propias versiones del mundo. Y al regresar a casa, seguía encontrando en Guillermo al mismo hombre que un día había extendido la mano en el altar, no para salvarla, sino para caminar a su lado, sin prisas, sin presiones, únicamente con verdad. Años más tarde, durante un encuentro anual organizado por el proyecto Legado Vivo, Sofía fue sorprendida con un homenaje preparado por las mujeres atendidas allí. Emocionadas, ellas subieron al escenario junto a sus hijas, niñas que ya no crecerían en el silencio del dolor ni en la repetición de la violencia. Una de ellas tomó el micrófono y dijo, «Somos el futuro que tú ayudaste a proteger». Sofía, que siempre evitaba los focos, sintió que las piernas le temblaban. Por primera vez en mucho tiempo, lloró en público, no de pena, sino de alivio, reconocimiento y gratitud. Aquella noche, al volver a casa, encontró un sobre antiguo guardado entre sus papeles. Era la carta de Alejandro. Por impulso, decidió releerla. Las palabras sonaban ahora como el lamento de un hombre diminuto ante la grandeza de una mujer a la que nunca tuvo capacidad de amar. Ella no guardaba rencor, solo distancia. Y esa distancia era la mayor venganza de todas. Vivir plenamente mientras él se desvanecía en los recuerdos de sus propios errores. A finales de esa semana, sentada en el jardín con Elena dibujando a su lado y Guillermo leyendo en silencio, Sofía alcanzó la claridad que había buscado durante tantos años. Todo lo que vivió, desde la humillación pública hasta el matrimonio inesperado, desde la pérdida más dolorosa hasta la maternidad renacida, había forjado a una mujer que no solo sobrevivió, sino que construyó puentes para que otras también cruzaran sus desiertos. No fue suerte, no fue milagro, fue decisión. Decidió no ser víctima para siempre, no ser sombra de nadie, no aceptar menos de lo que merecía. Cuando su hija le preguntó por qué siempre escribía en un cuaderno viejo al atardecer, Sofía sonrió y respondió, «Porque aún estoy aprendiendo a comprender todo lo que he vivido». Era verdad. La vida ya no necesitaba finales perfectos, solo honestidad, presencia y decisiones conscientes. Y allí, con el sol poniéndose tras los árboles, supo, su legado no sería el dolor, sino la forma en que eligió transformarlo en fuerza, en amor y en libertad. Algunos años después, cuando Elena cumplió 12, encontró en una estantería alta de la biblioteca el manuscrito original del primer libro de su madre.
Se sentó en el suelo, hojeó unas páginas y leyó en silencio durante varios minutos. Al entrar Sofía en la habitación, ya esperaba la pregunta que llegaría. ¿Esto lo escribiste sobre ti? Sofía se sentó junto a ella y asintió con calma. Sobre mí, sobre nosotras y sobre lo que nunca debemos permitir que le ocurra a nadie. Elena se quedó pensativa, luego abrazó a su madre con fuerza. Quiero continuar esto algún día. En ese instante, Sofía comprendió que su legado había trascendido las páginas. Estaba vivo en su hija, en las mujeres que ahora edificaban sus vidas con dignidad y en las historias que aún serían contadas. Ya no necesitaba revivir el dolor, solo podía vivir. Años atrás, cuando Alejandro la abandonó en el altar, el mundo pareció derrumbarse bajo sus pies. Pero ahora, sentada entre libros, risas y raíces profundas, Sofía entendía con claridad que aquel momento no fue el final, fue el comienzo. La elección de levantarse, de no aceptar el papel de víctima, de construir un nuevo camino con Guillermo, con Elena y con cada mujer a la que tocó a través del proyecto, la convirtió en mucho más que una superviviente. La convirtió en un referente silencioso de coraje, y eso nadie podría borrarlo. La historia de Sofía Invierno no trataba sobre la caída de un hombre, trataba sobre el ascenso de una mujer que aprendió, a costa de mucho esfuerzo, que el verdadero poder reside en lo que se construye después de la destrucción. Y por eso, hasta hoy, su nombre se recuerda no como el de alguien que sufrió, sino como el de alguien que transformó el sufrimiento en libertad. Dejó un legado que ninguna tragedia logró borrar.